Atención, si tienes una historia de terror real que te gustaría que narre, envía tu historia al correo que está en la descripción. Todo comenzó antes de que mi abuela falleciera el año pasado. Después de su muerte, todo empeoró cada vez más hasta el día de hoy. El año pasado, alrededor del atardecer, mi madre me llamó. En ese momento yo iba en el autobús camino a casa. Estaba completamente llorando y me preguntó dónde estaba, porque mi abuela se estaba muriendo. Le dije que fuera al hospital sin mí, porque todavía faltaba bastante para que llegara a casa. Así que llegué sola a casa alrededor de las 7:30 de la noche. Hasta ese momento, todo era completamente normal. Cerré la puerta principal con llave. Me duché. Preparé algo de comer y finalmente fui a mi habitación y encendí la televisión. Alrededor de las 10 de la noche escuché cómo la puerta principal se abría y las voces de mis padres. Debes saber que mi habitación está en el segundo piso. Así que bajé unos cuantos escalones y miré hacia la entrada de la casa. Llamé a mis padres, pero nadie respondió. Bajé completamente las escaleras y me quedé parada en el pasillo. Miré hacia la sala. No había luz. No había nada. Fui hacia la puerta principal y descubrí que seguía cerrada con llave, exactamente como la había dejado. Desde ese momento empecé a sentir un nudo extraño en el estómago y le escribí a mi madre preguntándole cuándo volverían a casa. Ella solo respondió que todavía podrían tardar horas. Me preocupé. Fui a la cocina, agarré el cuchillo más grande que teníamos y recorrí cada habitación de toda la casa. Nada. Entonces llamé a una amiga y le conté lo que estaba pasando mientras volvía a subir a mi habitación. Ella solo dijo que probablemente lo había imaginado y que a ella también le había pasado muchas veces. Así que me acosté en la cama y me puse a mirar el celular. Ni siquiera había pasado una hora cuando escuché cómo un gabinete de la cocina se cerraba de golpe. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse y todo mi cuerpo comenzó a temblar. Me quedé sentada en la cama, todavía sosteniendo el cuchillo, mirando fijamente la puerta cerrada de mi habitación. Pero no terminó ahí. Escuché pasos fuertes y lentos subiendo las escaleras. Después de eso, nada otra vez. Silencio. Tomé mi celular para escribirle a mi madre que por favor se apresuraran porque algo estaba pasando en la casa. Entonces escuché a alguien llegar al pasillo, justo frente a la puerta de mi habitación. Escuché el crujido del suelo. Se detuvo justo enfrente de mi puerta. Y ahora viene la parte que jamás olvidaré. Escuché a un hombre aclararse la garganta, fuerte y claramente. Sentí que empezaba a llorar. Estaba aterrada. Fui hacia la puerta para mirar por el ojo de la cerradura, pero no vi nada. Abrí la puerta de golpe, preparada para defenderme, pero no había nada allí. En ese momento agarré mi celular, la llave de la puerta principal, y salí corriendo de la casa tan rápido y tan lejos como pude, hasta llegar a un banco que estaba completamente iluminado. Llamé a mi mejor amiga y me quedé sentada allí hasta que mis padres llegaron a casa. Al día siguiente les conté todo lo que había pasado. Mi madre dijo que tal vez había sido mi abuela cuidándome desde casa mientras en el hospital estaba clínicamente muerta, y notó que yo no estaba allí con ella. Pero hasta el día de hoy lo dudo. Ese sonido de aclararse la garganta era 100% masculino. No era mi abuela. Desde entonces, este tipo de incidentes comenzaron a ocurrir con más frecuencia en nuestra casa. ¿A quién más le pasa es a mi padre?
La mayoría de las veces, cuando llevo a mi hermana y a mí a la estación de tren, y mi madre ya está en el trabajo temprano por la mañana, escucha los gabinetes de la cocina cerrándose de golpe o ruidos en la sala, como si algo se hubiera caído. También hubo un incidente cuando iba en mi scooter hacia la casa de una amiga. Volví a casa por la noche, guardé el scooter en el sótano y subí hacia la casa. Mi mamá me preguntó cuándo había salido. Mi hermana se veía asustada y confundida. Le dije que me había ido a media mañana. Entonces mi padre se acercó, me miró y dijo: Michelle, tu madre me estaba cortando el cabello en el baño el segundo piso después de que te fuiste. Tu hermana también estaba arriba. Pensamos que había regresado hace 2 horas. Escuchamos cómo la puerta del sótano se abría y luego se cerraba de golpe otra vez. Pensamos que era eso. Negué con la cabeza. Yo acababa de llegar hacía unos 5 minutos. Hasta el día de hoy siguen ocurriendo cosas así con frecuencia, y realmente espero que no empeore. Una vez, cuando tenía 12 años, mi primo y yo estábamos en la casa de mis abuelos, en la parte de abajo. Decidimos quedarnos despiertos hasta las 3 de la mañana, sin pensar que realmente fuera a pasar algo. Cuando el reloj marcó alrededor de las 2:50 de la madrugada, fue cuando todo comenzó. Había una pila de almohadas a nuestra derecha, sobre una silla, 4 exactamente, mientras mi primo esperaba que ocurriera algo aterrador. Una música fuerte y pesada empezó a sonar aparentemente de la nada. Mi primo y yo todavía podíamos escuchar bien, pero era raro. Aún así, no le dimos demasiada importancia, hasta que escuchamos pequeños pasos detrás de nosotros. Nos volteamos a mirar y no había nada. De repente, parecía que un niño se estaba riendo en el baño, y por un segundo la imagen de una pequeña niña muerta apareció en mi cabeza. Para entonces ya eran las 3:10 de la madrugada. Las almohadas que mencioné antes empezaron a moverse cuando dejamos de mirarlas. Mi primo sacó su teléfono y comenzó a grabar lo que estaba pasando. Pero las almohadas que aparecían en el video no eran las mismas que estaban en la vida real. Ya eran las 3:30 de la madrugada cuando mi primo y yo decidimos simplemente intentar dormir. Ambos cerramos los ojos y entonces escuchamos algo detrás de nosotros gritando con una voz distorsionada: ¡Ayúdenme! Sentí como si mis oídos se estuvieran sangrando mientras la música pesada se hacía más fuerte. Yo ya estaba llorando en ese momento, porque todo comenzó a pasar al mismo tiempo. Finalmente, cuando el reloj marcó las 4 de la madrugada, todo se detuvo y el lugar quedó en completo silencio. Mi primo y yo tuvimos dificultades para dormir, pero al final lo logramos. En la mañana, mientras desayunábamos, le mencioné a mi primo lo que había pasado la noche anterior, y él me dijo: ¿De qué estás hablando? Juró que nada de eso ocurrió, que simplemente nos habíamos quedado dormidos viendo Bob Esponja. Hasta el día de hoy, eso sigue atormentándome. Eso pasó en mi internado. Nuestro internado tenía un edificio con 11 habitaciones, y cada una alojaba a 4 personas. Sin embargo, mi habitación solo tenía 2 ocupantes, incluyéndome.
Mi compañera de cuarto era una estudiante de último año que estaba fuera por sus exámenes finales. Normalmente, antes de terminar sus exámenes, las estudiantes mayores regresaban a casa por 1 o 2 semanas. Así que, esa semana en particular, tuve que dormir sola. Honestamente, no tenía miedo de dormir sola. Una noche, como de costumbre, apagué la luz, me acosté y me quedé dormida. Alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, me desperté por unos golpecitos al lado de mi cama. Intenté ignorarlos, pero se hicieron cada vez más fuertes. Con algo de valentía, decidí extender la mano para agarrar lo que estuviera haciendo el ruido, pero no sentí nada. Traté de volver a dormir, pero de repente escuché a alguien respirando. Y ojo, yo estaba sola en mi habitación, y estaba demasiado oscuro como para ver algo. Pensé que tal vez era mi propia respiración, así que dejé de respirar un momento, pero la respiración continuó, haciéndose más fuerte. Estaba entrando en pánico. No podía respirar y el corazón me latía rapidísimo. Agarré mi Biblia, que siempre mantenía a mi lado, buscando consuelo. Entonces vi una figura oscura en una esquina de la habitación. Entré en pánico y corrí a encender las luces. Cuando lo hice, mi habitación estaba vacía. No había nada allí. Yo era la única persona en el cuarto. Fue una terrible experiencia. Esto pasó hace como 15 años. Eran vacaciones escolares y mi amiga, la llamaremos Sara, y yo estábamos extremadamente aburridas y solo queríamos pasar el rato. Era verano y vivíamos en un pequeño pueblo llamado New Braunfels. Todo estaba bastante alejado entre sí. En fin, era alrededor de la medianoche y no sabíamos a dónde ir. Así que decidimos ir al parque. Era algo grande. Estuvimos ahí como 1 hora y no pasó nada extraño. Hasta que ambas vimos a alguien, o algo, agachado encima de una mesa. Primero que nada, ya era raro que hubiera otra persona en el mismo parque a esa hora. Pero lo realmente perturbador era que esa persona estaba agachada sobre una maldita mesa. Ni siquiera estaba sentada en la banca. Lo que de verdad me dejó traumada fue que, porque no aparté la mirada, seguí observando más de cerca. Noté que tenía alas. El cuerpo era completamente humano, pero tenía unas malditas alas. Y la parte que jamás olvidaré. De repente se escuchó el grito más aterrador y desgarrador imaginable. Sonaba como una mujer siendo asesinada a puñaladas, pero al mismo tiempo no sonaba humana. Era como un grito que una persona normal no puede hacer, pero que tampoco podría ser un animal. Casi como esos gritos en las películas que hace un demonio o algo así. Entonces esa cosa se puso de pie, y ese maldito debía medir mínimo 2,40 metros. Las dos corrimos tan rápido como pudimos. ¿Alguna vez has corrido hasta llevar tus pulmones al límite? Corrí hasta quedarme sin aire, y seguí corriendo hasta que tuve que bajar la velocidad porque estaba tosiendo demasiado. Empezamos a tocar puertas de casas, pero la gente solo nos gritaba que tenían armas y que dispararían si no nos íbamos. Literalmente estábamos atrapadas afuera con esa cosa. Yo seguía mirando al cielo porque todo eso me recordaba a Jeepers Creepers. Después de unos 20 minutos apareció la policía y, obviamente, pensaron que estábamos drogadas. Aún así querían dejarnos ir.
Yo me fui caminando porque vivía unas pocas cuadras. La policía llevó a mi amiga a su casa. Había un policía blanco y un policía mexicano. Cuando el policía mexicano escuchó la historia, fingió que todo era inventado, pero la expresión de su rostro decía que sabía algo sobre esa cosa, algo que nadie más sabía. Ahora tengo trastorno de estrés postraumático y odio salir sola de noche, especialmente cerca de parques o bosques. La gente rara realmente no asusta a los policías, los animales tampoco. Pero sabes que era algo mucho peor cuando un policía miente y ni siquiera puede mantener la cara seria por el miedo. Mi papá no es alguien que crea demasiado en algo. Reza unos segundos cada mañana antes de ir al trabajo. Pero hasta ahí llega todo. Sin embargo, esa es la única historia que nos contó a mí y a mi hermano que realmente lo hizo cuestionar sus creencias. Era una tarde calurosa en México, en Puebla. Mi papá, junto con la mamá de su esposa, nuestra abuela, acababa de llegar a casa. Él venía de un viaje de trabajo y estaba agotado por el calor mexicano. Además, no tenía las llaves del portón de la casa. El portón era de metal verde, como una enorme puerta corrediza imposible de ver a través de ella, y prácticamente imposible de escalar. Medía unos 5 o 6 metros de altura, y las 3 paredes de ladrillo que rodeaban la propiedad tenían la misma altura. La propiedad era grande, aunque no vivíamos exactamente en una zona rural, sino en un pequeño pueblo polvoriento con otras casas grandes alrededor. Junto al portón había una puerta metálica del mismo color verde oxidado. Mi papá se acercó y empezó a golpearla. Él sabía que, a esa hora, mi hermana, que en ese entonces iba a la secundaria, ya debía estar en casa. Nuestra casa era enorme, 3 pisos, paredes gruesas de ladrillo y ubicadas al fondo del terreno, lejos del portón. Entonces mi papá golpea la puerta y grita: «¡Ven a abrir el portón!». Y desde el otro lado de la propiedad, dentro de la casa, escucha a mi hermana responder a los gritos: «¡Espera, ya voy!». Así que espera y espera. Después de unos minutos vuelve a golpear, esta vez más fuerte, y vuelve a gritar, también más fuerte: «¡Abre el maldito portón!». Otra vez, desde dentro de la casa, escucho el eco de la voz de mi hermana diciendo: «¡Espera, ya voy!». Mientras esperaban esa vez, mi abuela lo miró y le dijo: «¿Qué tanto puede estar tardando?». Después de esperar todavía más, mi papá decidió llamar a mi mamá. Ella contestó, y él le preguntó si sabía qué estaba pasando con mi hermana. Pero mi mamá respondió confundida y algo sorprendida, preguntándole por qué. Mi papá empezó a contarle lo sucedido, pero ella lo interrumpió a mitad de la historia y le dijo: «Ella no está en casa, está conmigo ahora mismo». Resulta que mi mamá había salido temprano del trabajo y recogió a mi hermana en la escuela. Después se fueron de compras a un centro comercial al aire libre cercano. Mientras seguía hablando por teléfono, mi papá comenzó a correr alrededor de la propiedad, revisando todas las paredes en busca de alguna señal de que alguien hubiera entrado. Una escalera, un gancho, una cuerda, cualquier cosa. Mi mamá regresó manejando junto con mi hermana. Todos se reunieron frente a la casa. Mi mamá abrió el portón para meter los autos y, mientras lo hacía,
Mi papá entró corriendo, sacó el arma que tenía escondida y prácticamente destrozó la casa buscándolo todo. No faltaba nada. No había señales de que alguien hubiera entrado a la fuerza. No encontraron a nadie. Mi papá estaba confundido. Pensaba que alguien había estado dentro de la propiedad o que había escapado sin llevarse nada. Pero entonces mi abuela le dijo algo que lo hizo cuestionar todo lo sobrenatural. Le dijo: si era una persona, ¿cómo sonaba exactamente igual que tu hija? Los dos estaban ahí. Los dos escucharon la voz. Y hasta el día de hoy ambos juran que era la voz de mi hermana, tan clara como la luz del día. Desde ese entonces, mi papá siempre dejó abierta la posibilidad de que exista algo del otro lado. Toda mi familia jura que esa casa estaba embrujada. No era una cabaña tenebrosa en medio del bosque, ni una casa abandonada de 500 años donde asesinaron a una familia. Solo era un terreno que mis padres compraron y donde construyeron su hogar. Y aún así, estaba embrujada. Hace algunos años era practicante en un supermercado local. Puede que ese no sea el detalle más importante, pero supongo que un poco de contexto nunca viene mal. Bueno, sucedió que tenía un turno temprano y necesitaba estar en el trabajo a las 6 de la mañana. Era finales de noviembre, así que todavía estaba oscuro cuando me subí a mi bicicleta y salí de casa. Hasta ese momento todo era completamente normal, al menos hasta que doblé hacia la derecha. Fue entonces cuando escuché un grito. Lo extraño es que sonaba un poco humano, pero también no. No era un gato peleando. Viví toda mi vida con gatos y sé perfectamente cómo suenan cuando gritan. Pero tampoco sonaba completamente humano. Recuerdo claramente el escalofrío que recorrió mi espalda. Empecé a pedalear más rápido para salir de ese lugar y llegar a algún sitio seguro. Las siguientes partes del camino fueron bastante tranquilas. Y entonces llegó el puente. Para llegar a la calle donde estaba la tienda en la que trabajaba, tenía que pasar por debajo de un gran puente. No era nada fuera de lo común y nunca me molestó. Pero después de cruzarlo escuché el mismo grito otra vez. Esa vez justo detrás de mí. Sentí como si hielo corriera por mis venas y salí disparado lo más rápido posible. Miré hacia atrás para asegurarme de que nada me estuviera siguiendo. Y fue entonces cuando vi una sombra extraña, ligeramente con forma humana, pero no del todo. Es difícil de describir. Escuché ese grito 3 veces más antes de mudarme de lugar. Desde entonces los gritos se detuvieron. Nunca volví a escucharlos. Pero todavía me recorre un escalofrío cada vez que pienso en ello, o cuando voy camino al trabajo, porque la ruta sigue siendo casi la misma, excepto por algunas partes.